Espero que me puedas escuchar, Juan José. La verdad, un verdadero lujo para nosotros compartir este programa contigo en la noche de hoy. Sobre todo cuando hablamos entre dos naciones que, como siempre digo, son las más hermanas del mundo, porque fuimos separados al nacer por una historia perversa que nos dividió, que nos separó. Pero los argentinos y los orientales somos eso, somos hermanos separados al nacer. Qué gusto que estés con nosotros. Muy buenas noches y muy bienvenido. Hola Darío, ¿cómo estás? Bueno, muchas gracias por tu invitación. Es un placer estar hoy con los hermanos uruguayos de Rivera, ahí un lugar muy querido por los argentinos. Bien. Y estamos acá en una frontera única, ¿no? Hay algunas muy similares, pero no exactamente igual. Acá nosotros tenemos un verdadero Mercosur desde la fundación de lo que fue en principio esta ciudad donde vivo y donde nací, que se llamó en principio Villa Ceballos. Y ya existía Libramento, de cabeza no recuerdo, pero Libramento ya tendría como 39 años de existencia cuando surge lo que hoy es la ciudad de Rivera. Estas dos ciudades que están simplemente demarcadas, no digo divididas ni separadas, demarcadas por una línea de frontera que cruza en medio de una ciudad que es única prácticamente, porque las características, el que viene de afuera, de un lado o del otro, pasa para un país o para el otro y no tiene idea que cambió de país. Tal es el grado de integración que tenemos, y la única diferencia es el idioma únicamente. Pero bueno, yo le comento... Pero debe haber también ahí una suerte de portuñol. Sí, mixto, digamos, ¿no? Por supuesto, por supuesto. Nosotros somos, hablamos el portugués perfectamente porque en mi caso, siendo de portugueses brasileños, por línea materna, pero por otro lado, el portugués siempre ha sido lengua materna para mí, pero por otro lado hablo perfectamente como cualquier criollo de acá, perfectamente el dialecto, ¿no? Que yo acostumbro a decir, hablamos 3 idiomas, español, portugués y atravesado. Sí, claro, además, en esa zona de Brasil, digamos, el gabullo es muy parecido al criollo uruguayo, al criollo argentino, digamos. El gabullo es... yo sigo muchas actividades en el Río Grande, en toda la parte sur de Brasil, y el gabullo monta igual, emprenda igual el caballo, digamos. Hay como una confluencia cultural muy fuerte, una identidad muy fuerte, ¿no? El mate, además, ¿no? El mate, claro. La música. Bueno, ustedes toman la yerba fina, como sí. Uruguayos y brasileros del sur toman la yerba fina, nosotros tomamos la yerba con palo. Sí, sí, sí. La misionera que le decimos nosotros. Yerba misionera. Claro. Es así. Claro. Pero bueno, sí, ni hablar. Los gaullos definen a toda esa planicie prácticamente que es, a pesar de que tienen más arriba la Sierra Gaulla y una topografía interesante, relevante, tienen lo que sería la llanura verde, a eso le llaman la pampa gaulla, ¿no? Bueno, todos somos pampeanos de alguna manera. Nuestros ancestros charrúas que poblaron tanto algunas provincias de Argentina como la banda oriental en aquel momento y las misiones orientales o jesuíticas, que hoy es el estado Río Grande do Sul, todo eso estaba habitado por etnias pámpidas, entre ellos los charrúas. Quiere decir que tenemos una raíz en común muy grande, y hay una diferencia notable entre el gaullo y los demás estados que conforman la Unión Federativa del Brasil, ¿no? El otro día teníamos a su colega, la periodista y politóloga Fernanda Bart, acá en el programa, y la tuvimos acá, tuvimos reunido con ella
fue una linda jornada. Y bueno, hay una sintonía muy grande y nosotros pretendemos que haya una sintonía mucho mayor entre estos tres países y ojalá podamos incorporar a otros países hermanos a esta gran causa en contra de esta criminal Agenda 2030, ¿no? Yo no lo veo a usted con mucho cariño por ese lado, ¿no? Con la 2030. Nosotros somos la única fuerza política argentina que denuncia la Agenda 2030 y todas sus consecuencias, que son consecuencias desde el punto de vista económico desastrosas para Argentina y desde el punto de vista cultural catastróficas para Argentina. Y no hay otra fuerza política, porque las dos fuerzas políticas mayoritarias en la Argentina tienen su acuerdo como única política de Estado la Agenda 2030. Sí. Además, implementada con el fanatismo del converso, ¿no? Porque la casta política argentina hoy agarra la Agenda 2030 y mañana agarra la doctrina social de la Iglesia si la necesita y la aplica con el fanatismo del converso, ¿no? Pero es tremendo, están destruyendo la Argentina de la mano de la agenda. Bueno, y el año que viene, el 2023, vas a ver cómo nosotros somos la única fuerza política que en el debate presidencial discute la agenda, ¿no? Ahora, yo siempre pienso lo siguiente, ¿no? ¿Cómo puede ser que un país tremendo como la Argentina, que tiene todos los climas, todas las condiciones, que tiene unas riquezas naturales espectaculares, que tiene paisajes increíbles, que tiene una gente fantástica además, y que en un momento fue inspiración para América y para el mundo, porque Argentina llegó a ser una potencia, tanto en las ciencias, en la medicina, en la cultura general, en la producción de alimentos, en la industria mediana y casi pesada, en la aeronáutica, en armamento, bueno, pionero en energía nuclear en Sudamérica. O sea, no estamos hablando de un país cualquiera, estamos hablando de un país que tiene potencialidades tremendas. Y hoy a mí, sinceramente, me da muchísima pena, enorme tristeza ver el estado al que está sometido la Argentina con un gobierno y con una oposición que no es por casualidad, en nuestro país estamos igual, ¿eh? Estamos igual. No hay diferencia. Usted junta los que gobernaron hasta ayer, que se definen de izquierda, y a estos que se definen de derecha, y son todos, mueren de amores por la 2030, participan desesperadamente con la pandemia, con todo lo demás, con todo lo que ya sabemos, ¿no? Y da mucha tristeza, ¿no? ¿Qué pasa? Usted como politólogo, Juan José, ¿cómo ve eso? ¿Por qué cambió tanto el concepto de patria, de soberanía, a nivel global, ¿no? Claro, sufrimos el embate del globalismo, eso está claro, pero ¿qué nos ha llevado a este punto? Porque realmente cuesta reconocerse. Yo a veces pienso, digo, no me siento como si fuera visitante en mi país. Pero yo creo que esto, Darío, es un proceso histórico, ¿no? El mundo ha ido pendularmente, la historia de Occidente, pendularmente del concepto de imperio al concepto de naciones o reinos, digamos, desde lo macro a lo micro. Esto es pendular. La característica que tiene hoy el fenómeno globalista es que ya no es un orden político, ¿no? Porque imperio-nación o imperio-reino, en su momento, discutía un orden político, social, jurídico, ¿no? Y esta era la discusión. El globalismo hoy discute nada más que una división internacional del trabajo. Ah, sí, perfecto. ¿Estoy ahí? Bien, bien. Ok. Bueno, nos salvamos de la censura global. No, yo te decía como reflexión que la discusión histórica de imperio, nación, ¿no? O formas de aglutinar las naciones, era una discusión política jurídica. El globalismo tiene otra característica. El globalismo moderno es un modelo simplemente económico. Es una división internacional del trabajo que trae aparejada una uniformidad cultural. Ni siquiera es una cultura lo que nos invade, es una contracultura lo que nos invade. Es decir, esta contracultura que nos invade tiene como visión antropológica simplemente
un modelo que transformado en meta religión, que es este fenómeno del transhumanismo. El transhumanismo como religión y la uniformidad de consumo, la uniformidad cultural y una división internacional del trabajo. O sea, encima es un globalismo muy pobre. No es el orden jurídico romano el que estamos discutiendo hoy. Brillante. El Imperio Romano. Digo, entonces, ni siquiera se puede sospechar como una nueva civilización de avanzada. Es un retroceso desde el punto de vista de todas las dimensiones del ser humano. Absolutamente, absolutamente. Ahora, ¿qué sientes tú que combatiste por tu país allí en en esa guerra tremenda que fue la guerra de las Malvinas, en continente sudamericano? ¿Qué sientes tú que fuiste ahí, convencido seguramente, como buen patriota que sabemos que eres, a defender a tu país, ¿no? ¿Qué sientes viendo todo esto, ¿no? Porque hoy ese desarraigo se da en nuestra música popular, en nuestro folclore, en nuestras mejores tradiciones, en nuestras fechas patrias. Acá, por ejemplo, en un largo proceso fueron corriendo los feriados de fechas patrias, difuminándolos de alguna manera, haciéndolo poco visibles, lo cual, un país sin identidad, ¿qué es? El globalismo atenta contra la identidad de todas nuestras patrias, ¿no? Exactamente lo mismo pasó en Argentina, Darío. Yo cada vez que hablo en público, lo dije en el debate presidencial en el 2019, ¿se me escucha bien? Sí, perfecto. Ahí le hacemos el aguante hasta reconectarnos. Bien, estábamos... No, te decía que en Argentina fue el mismo proceso. Yo siempre digo en todos los actos, los patriotas que murieron por este país no esperaron al primer día hábil después de un feriado. Pelearon el día que tenían que pelear, digamos. No somos capaces de recordarlos de ese día. Pero yo tengo una reflexión, Darío. Si vos le preguntás a un japonés cómo hacer un bonsái, te va a explicar claramente que la única forma de hacer una cosa que parece un árbol enorme y tiene la misma tipología, pero que es enano, es manipularle las raíces. Porque en las raíces, dicen los japoneses, que están las hormonas del crecimiento y qué sé yo. Entonces, ¿cómo es este modelo? Te recortan las raíces, te recortan tu historia, te arman relatos en lugar de la historia verdadera, falsos procesos revisionistas, te cuentan otra historia, te hacen perder el orgullo a cada una de nuestras naciones de la historia que nos abona, que son riquísimas, digamos, ¿no? Entonces, ¿qué constituyen? Un bonsái, una cosa que parece un país, ¿no? Tiene toda la tipología de un país, todo el orden jurídico, teórico, formal de un país, pero que en el fondo es un enano, porque no tiene alma. Las naciones son un espíritu. Es la herencia del espíritu de los padres de la patria, proyectada hacia el futuro y que nosotros tenemos la obligación de proyectar. Entonces, cuando te recortan eso, te recortaron todo. Una nación no es un plan de negocio. Una nación no es un programita de prosperidad en el tiempo. Una nación lo que es la magia histórica de unir los que fueron, los que somos y la responsabilidad de los que vendrán. Entonces, cuando a nosotros nos recortan las raíces, nos hacen perder nuestro origen y el orgullo por nuestras tradiciones y nuestra historia, nos amputan el sentido de nación. Y eso es un modelo de constructivo muy gramsciano y muy bien estudiado, no es casual. Bueno, la verdad, cuando uno escucha estos conceptos con esa claridad, la verdad que uno tiene ganas de ponerse a aplaudir, porque uno se siente muy identificado con este análisis que hace Juan José desde allí, desde la República Argentina, hablando sobre estos temas en los cuales está inmerso la humanidad entera, ¿no? El globalismo es eso es el globalismo, aquello que el expresidente de nuestro país en su momento calificó
cuando hablaba de las supercarreteras de la información, refiriéndose al advenimiento del Internet y todo aquello, ya la tenían clarísima, el grado de entrega de su nación al poder imperial, que hoy tiene otro nombre, tiene otra cara, tiene otro rostro, ¿no? Y allá andarán los fondos de inversión haciendo todo lo que quieren, manejando nuestras vidas a gusto y paladar, ¿no? Porque eso es el otro gran entrave que tenemos en el mundo hoy, ¿verdad, Juan José? Sí, pero vos fíjate, Darío, que yo siempre hago la salvedad, ¿no? Porque alguna gente me dice, bueno, pero los adelantos modernos, es imposible no meterse en la globalización. Una cosa es la globalización y otra cosa es el globalismo. Totalmente. La globalización es un fenómeno de naturaleza comunicacional, comercial, cultural, de achicamiento de las distancias por la calidad de los transportes. Es una consecuencia que además es buena para los países, porque ojalá a través de un modelo de globalización avanzada lleguemos a una confederación de naciones. El globalismo es un gobierno transnacional por arriba de los Estados-naciones. Son dos cosas distintas. Bueno, ahí no sé hasta dónde apareció, pero digo, yo quería ser claro en esto de, no es que nosotros estamos en contra de la globalización es una consecuencia de determinados fenómenos tecnológicos y culturales. Y otra cosa es el globalismo, que es un gobierno transnacional, que nadie eligió, que no sabemos quiénes son, que no sabemos cuál es el plan de gobierno que nos quieran imponer los jefes de Estado nuestros, que son gerentes de ese modelo. Eso no. Globalismo no, la globalización es una consecuencia. Y la globalización a nosotros, que somos países que estamos, digamos, afuera del circuito central del mundo por latitud, es un fenómeno que nos puede generar muchísimas oportunidades. La globalización, el globalismo nos aparta, nos aplasta, nos pone adentro de una distribución internacional del trabajo donde somos proveedores de materias primas para la industria china. Punto. Ese es nuestro rol. No hay trabajo, no hay producción. Bueno, hay países europeos que han, como Hungría, si no recuerdo mal, que están en una relación de dependencia hoy con China impresionante, ¿no? Entonces, esto me parece que es muy importante aclararlo, porque si no, alguien puede pensar que uno lo que pretende es encerrar a los países adentro de sus fronteras, y no es eso. Lo que decimos es que adentro de este mundo, donde la globalización es una consecuencia de una cantidad de fenómenos técnicos y culturales, nosotros queremos integrarnos al mundo desde nuestro perfil de nación y de nuestra propia identidad de nación y desde nuestra cultura y de nuestros valores y desde nuestra historia. Este es no sé si se escuchó con claridad. Perfectamente, totalmente. Nosotros le vamos a pasar a Lucía una imagen tuya para poner en pantalla, para poder ir conversando. Mientras tanto dividimos la pantalla, si es posible, Lucía, con el flyer de hoy. Yo le voy a pasar. Igual, Darío, no soy tan lindo como para que pongan fotos. Ah, pero corresponde que la gente vea tu cara, que además la queremos que la gente te conozca aquí en nuestro país, y me parece, además, profesionalmente debería hacerlo, por lo pronto. Ahora me voy a separar de esto y me meto en el conflicto bélico de las Malvinas. ¿Qué te dejó Malvinas en tu vida como militar y como combatiente, como ciudadano argentino? ¿Qué cambió en tu vida a partir de ahí? Bueno, sí, la guerra es un antes y un después. Yo era muy joven, tenía 23 años, era jefe de una sección de tiradores con 38 hombres que conduje durante toda la guerra, en combate. Y la guerra es un antes y un después, Darío. Como todo momento crítico de la vida de un ser humano, un fenómeno como la guerra o te da una cantidad enorme de herramientas, o te produce un hueco que es muy difícil de llenar y muchos no lo pueden
no lo pueden solucionar, digamos, ¿no? Y en lo personal a mí me dejó un enorme orgullo por los hombres que comandé y el honor de haber combatido por este país y el agradecimiento por haber tenido la oportunidad de haber combatido por mi país exponiendo mi vida, ¿no? Así que Malvinas son mis hombres. Yo tengo un chat que tenemos de toda nuestra sección donde todas las mañanas nos saludamos y ponemos al día nuestras vidas con cumpleaños y nacimientos de nietos y qué sé yo. Y bueno, nada, lo que uno se lleva a la tumba es el orgullo de sus hombres, ¿no? Y el respeto y el cariño de sus hombres. Y eso te lo llevas a la tumba. Ningún político te lo puede sacar. Ahora, ¿cuál es la situación de los excombatientes o de los veteranos de guerra de Malvinas? Tengo entendido que la situación a nivel institucional, hay gente veterana de guerra que la está pasando pero muy mal, porque ¿qué es lo que le ha dado el Estado a esta gente que fue a arriesgar su vida, a poner su vida en juego para defender los intereses de su nación? Bueno, lo único que le ha dado en los últimos 20 años es dinero. ¿Qué es lo que te puede dar la política argentina? Y los veteranos, muchos de ellos sí necesitan el dinero, pero lo que fundamentalmente necesitan los veteranos es un reconocimiento como soldados, no como víctimas, no como sujeto de politiquería, ni convertirlos en punteros de la política. Lo que los veteranos necesitan es desfilar cada 2 de abril en frente de sus ciudadanos y recibir el cariño de los argentinos. Y eso es lo que nunca ha querido hacer la política, porque ve en esto un tremendo riesgo en el reconocimiento del veterano de guerra, porque la política argentina construyó el proceso de desmalvinización. ¿Qué pasó, digamos, después de la guerra de Malvinas? La clase dirigente argentina, la clase política, los medios de comunicación, el sistema de poder, se dedicó a instalar los argumentos del usurpador en la cabeza y en el corazón de los argentinos. Entonces, el soldado fue deconstruido, de un soldado orgulloso de haber combatido por su patria, fue deconstruido en víctima de la dictadura. Y cuando vos a un hombre que dejó todo y combatió y a lo mejor quedó herido, o vio caer a su camarada, o enterró al amigo, lo transformás en una víctima, lo que le haces es perder el sentido de lo que hizo, y el honor y el orgullo de lo que hizo. Y vos fijate, yo te voy a dar un número cruel. En Malvinas hubo 649 muertos, ¿no? Que siempre digo, los gurkas ingleses produjeron 649 muertos y los gurkas argentinos produjeron 600 suicidios. Porque vos, cuando un soldado le haces perder el orgullo por aquello que combatió y el honor de haber combatido por la República Argentina, y lo transformás en una víctima, en algún momento dado le gana el estrés postraumático. Y esto fue lo que pasó en la Argentina, por más que le des plata, eso no se soluciona con plata. No sé si fui sintético, pero no sé si fui claro. Sí, totalmente. Ahora, ¿qué te inspiró a ti? Obviamente que la política es algo que te atrae, porque por algo estudiaste politología, ¿no? Pero el proceso Malvinas, ¿tiene algo que ver después en tu definición como hombre político? Sí, Darío. Yo frente a la tumba de mis hombres tomé compromisos de por vida. Y uno de los compromisos que tomé fue mi nación. Y yo no puedo ver... yo tengo 6 nietos, ya tengo 5 hijos, estoy casado con Andrea desde hace 40 años, que me despidió para ir a la guerra. Tengo 5 hijos, 8 en realidad, porque tengo 3 en el cielo, y tengo 6 nietos. Y yo no me voy a morir resignado a ver mi nación en el nivel de catástrofe que tiene en el día de hoy. Con lo cual, cuando después de buscar alternativas en la política y de colaborar con un gobierno que yo creí que iba por lo menos a hacer un proceso de transformación, algún proceso de transformación en la Argentina, me defraudó. Yo dije, bueno, acá hay que volver como en 1982, salir a la lucha, tomar la bandera, y así arranqué en el 2019, con 4 meses, con 0 recursos, sin ningún apoyo. En las presidenciales saqué casi 3 puntos, casi 1 millón de votos.
sin nada. Así que bueno, nada, yo levanto la bandera y la gente que se siente identificado da la pelea, digamos, ¿no? Acá estamos en una situación crítica, Daría. Acá no estamos hablando de discutir un plan económico o discutir un modelo, digamos, de distribución de la riqueza. Acá estamos discutiendo o patria o globalismo. Estamos en una situación de límite, ¿no? Acá está en juego nuestra nación como origen, nuestro pasado y nuestro futuro, el futuro de nuestros nietos, y nuestros bisnietos y los tataranietos que todavía no conocemos. Y bueno, y eso es un acicate para la lucha, eso te da empuje para la lucha todos los días. Así que aquí estoy hace 3 años remando con este tema y el año que viene voy a volver a la pelea. Bien. Ahora, ¿cuántos nietos tienes, Juan José? 6 nietos. 6 nietos. ¿Cuál es el más chiquito? ¿Cuántos años tiene? Y tengo Catalina de 8 meses, 9 meses, no, perdón, 1 año y 3 meses, y tengo a Amanda que cumple, el sábado cumple 7 años. Mirá. ¿Cuánto pesa eso a la hora de pensar en política? Y pesa mucho, porque vos viste, Darío, que a los hijos te los da Dios y te los pone bajo tu custodia y bajo tu responsabilidad y bajo tu amor, digamos, ¿no? Pero los nietos ya es como un regalo adicional que te hacen reflexionar sobre una cantidad de cosas. Vos en tus hijos ves el futuro como inmediato, pero en tus nietos ves la proyección a mediano plazo de la sociedad y de tu familia, ¿no? Bueno, la familia es como esa patria chica, ¿no? Esa primera nación chiquitita donde uno se siente identificado. Te genera a mí me genera una responsabilidad enorme, enorme. Claro, un país sin un concepto de apoyo y de respaldo a las familias es un país que está cometiendo un acto fallido, ¿no? Porque es la célula fundacional, es la célula básica sobre la cual se tiene que desarrollar una nación. Un país sin familia no. Yo ayer miraba el 2 de agosto, hace 2 días atrás, el Parlamento chileno derogó el artículo 365 del Código Penal, por el cual queda habilitado a partir de ahora allí en aquella nación hermana lo que para mí es la sodomización de un menor de edad. O sea, a partir de 14 años un adulto puede penetrar a un varón de 14 años. Cuando yo veo este tipo de cosas que están pasando en el mundo, digo, caramba, estamos en tiempos de Sodoma y Gomorra, en la Gran Babilonia, ¿no? Sí, claro, bueno, el punto final, el punto de llegada de la ideología de género es la pedofilia. Sí. Esto, a ver, en Bélgica ya hay partidos Sí. claramente promete, además con un razonamiento que es absolutamente lineal, ¿no? Si los chicos desde los 5 años en las escuelas reciben educación sobre este tema, ¿por qué no pueden consentir una relación con un adulto? Absolutamente. Es redondo el razonamiento. Es imbatible, digamos. Lo que está mal es que reciban desde los 5 años educación de ideología de género en la escuela, digamos, ¿no? Pero yo comparto contigo claramente el punto de llegada, el punto final, de arribo. La ideología de género es un camino. Ese camino termina en la pedofilia, sí o sí. No tiene vuelta. Es realmente las cosas que yo estoy viendo en estos últimos años, la verdad que nunca me las imaginé en mi vida, ¿no? Cuanto más uno tira la piola del ovillo, uno se va sorprendiendo cada vez más y dice, bueno, ya está, ya mi capacidad de asombro está colmado. Uno vuelve a tirar un poquito la piola y se da cuenta que no, que la capacidad de asombro ya es infinita a esta altura, ¿no? Pero esto es mira, Darío, yo lo que creo es que los malos siempre hacen bien su trabajo.
a lo largo de la historia. Son malos. Eso es lo que tienen que hacer, es su laburo. Sin duda. Son malos y hacen maldades. El problema del mundo, y yo siempre lo digo, el problema de la Argentina son los que tendrían que ser buenos. Los que han sido formados, han sido criados, que tienen valores, que por temas de intereses y egoísmos o vergüenza son cómplices de semejante nivel de maldad. Porque vos podés tener, digamos, determinada visión amplia sobre las cosas. Ahora las cosas tienen un límite. Porque lo que está en límite es la verdad de las cosas, es la realidad y es la naturaleza de las cosas. Entonces yo digo en Argentina, mire, a mí yo no tengo nada que opinar sobre un señor que se declara transexual. Yo no estoy de acuerdo, no lo haría jamás, me parece, pero no estoy de acuerdo. Ahora, el problema es cuando, independientemente del transexual, el problema es cuando el Estado me quiere obligar a que le diga señora. Sí. Porque ahí ya hay una perversión de segundo orden. Ya no es un tema de una sociedad que ha perdido el rumbo, es de un Estado que baja línea en una dirección. Yo debo tener en la justicia, entre los temas discutiendo los 70 en la Argentina, y por el tema de odio de género, debo tener 15, 20 causas en la justicia, denuncias. Porque yo voy a la televisión y digo, no, perdón, discúlpeme, yo no tengo nada que opinar sobre un travesti, pero un travesti es un señor vestido de mujer. Y me denuncian por delito de odio. Como, no sé, se van a calentar conmigo, pero es como comparar un pato con un león, por decir algo, ¿no? Si hay un pato acá en el estudio, en piso acá, no le puedo decir león, es pato. Sí, claro. Pero además, una cosa es la opinión que uno tenga sobre determinados fenómenos y otra cosa es la visión perceptiva de la realidad. Porque entonces yo los desafío, digo, bueno, listo, bájenle los pantalones, vamos a ver qué decía hombre o mujer. En 2 minutos nos damos cuenta. Es distópico, ¿no? Totalmente distópico. Claro, porque uno respeta la libertad de cada quien y no se mete con eso. Ahora, ya cuando nos vamos para el otro lado, que a un niño o a una niña de 5 años lo empiecen a lavar el cerebro, a hipersexualizarlo, porque una cosa es educación sexual, en base a la biología y a todo como debe ser, y otra cosa es hipersexualizar, es generar una tendencia a la homosexualización, es adoctrinamiento en un sentido. Sí, claro. Es ideología pura, ideología que contradice la ciencia básica. Sí. Porque la ideología de género parte de la base que el sexo no existe, que el sexo es un rol que adjudica la sociedad. Entonces, a ver, desde el punto de vista biológico, desde el punto de vista antropológico, desde el punto de vista anatómico, un hombre no es igual a una mujer. Es distinto y complementario con una mujer. Punto. Esa es la naturaleza. A partir de ahí, Darío, que hagan lo que quieran. Sí, claro. Pero como hoy en día... Cuando tenga mayoría de edad, que haga lo que quiera. Claro, cuando vivimos en un mundo de la posverdad, donde no hay una verdad absoluta sobre las cosas, y la verdad absoluta es verdad absoluta. Los seres humanos y toda la naturaleza nacemos hombre y mujer o macho y hembra. Es el principio de la naturaleza, digamos. A partir de ahí hace lo que quieras culturalmente. Pero vos no podés negar esa realidad. Y la base de la ideología de género lo que niega es la existencia de la diferencia del sexo entre el hombre y la mujer. Entonces dice, no existe el sexo, lo que existe es el género, que es la forma como uno se percibe. Yo la otra vez en un programa de televisión, se armó una tremolina, le digo, mire, usted se puede autopercibir Napoleón y yo no tengo ningún problema. Pero hay 2 temas que a mí me interesan. Primero, que no me haga pagar su caballo blanco y su bicornio. Primer tema. Y segundo tema, que el Estado no me obligue a decirle a mi general. Son 2 temas básicos, digamos. Hermano, vestite como quieras, pero no me hagas pagarte la fiesta, hormonizarte, ponerte implantes mamarios y después que el Estado me obliga a decirte porota cuando sos cacho. Es una cuestión de sentido común, digamos, ¿o no? Totalmente. Pero, a ver, uno va viendo todo esto que rumbo toma, ¿no? Esta realidad de las cirugías, de resignación de sexo,
que ahora ya no se le puede decir así, ya hay que decirle reasignación de género, cuestan una fortuna realmente, ¿no? Y se destinan ingentes recursos a eso en la inmensa mayoría de los países. Sin embargo, hay gente que necesita medicación cara, difícil, que cuesta mucho, y sin embargo los estados permanentemente se lo niegan. Aquí ni siquiera se tiene en cuenta la urgencia, la inmediatez, la prioridad que hay que tener sobre algunos puntos de vista para preservar la salud y la vida de la gente, ¿no? Tú tuviste un pasaje, hoy lo decíamos, en el 2017 como vicepresidente nada más ni nada menos que del Banco de la Nación Argentina, o el Banco Nación, como popularmente se le denomina, ¿no? Y renunciaste. ¿Por qué renunciaste en esa oportunidad, Juan José? Sí, renuncié porque me di cuenta que estaba en el gobierno equivocado, que estaba apoyando un gobierno que no tenía ninguna vocación de transformación, que había propuesto ya la ley del aborto, que no había sido votada, gracias a Dios, en el Senado, sí en la Cámara de Diputados, pero no pasó la ley por el Senado. Había implementado la ESI, que es la ley que está basada fundamentalmente en la educación sexual en los colegios, basada en la ideología de género. Y bueno, nada, me fui y dije, no es por acá, acá hay que empezar un camino político totalmente distinto a estas fuerzas de oficialismo y oposición que están adentro de la misma agenda, digamos. Y ahí empecé mi largo derrotero en la política, ¿no? Largo y duro, ¿no? Porque hacer política sin dinero, hacer política sin el Estado y hacer política sin patrones es una cosa muy difícil, pero es posible. Yo te quiero cerrar una cosa, Darío, si me permitís. ¿Cómo no? Adelante. Porque el bloque anterior lo cerraste con una muy buena reflexión, pero que a veces que a la gente le puede sonar como una reflexión que implica una suerte de escenario imposible de revertir, digamos, ¿no? Yo te digo que toda esta degeneración y todo este modelo del aborto, la ideología de género, el ecologismo terrorista, el terrorismo indigenista, todo esto está de vuelta en el mundo. Es un péndulo que empezó a dar la vuelta. Yo tuve el gusto este año de poder visitar, invitado por Vox en España, dar 2 conferencias en España, y después estar en Italia, visitando el partido Fratelli d'Italia, cuya presidenta es Giorgia Meloni, que la vas a ver ahora en las próximas elecciones, muy cerca de ser primera ministra de Roma, y bueno, y leer un poco lo que está pasando en Polonia, lo que está pasando en Hungría, lo que está pasando ustedes en Brasil, lo tenemos nosotros dos muy cerca. Entonces lo que digo es, hay una enorme esperanza en el mundo, están las herramientas absolutamente a mano para que la política como herramienta del bien común revierta este fenómeno y vuelva a reivindicar el sentido de las naciones y sus orígenes culturales, que están todos enraizados en la familia, en el respeto al ciudadano, en la igualdad frente a la ley, en el respeto a Dios. La Constitución argentina, nosotros en el partido nuestro nos, el vocablo nos es la primera palabra del preámbulo de la Constitución argentina. Nos, los representantes del pueblo de la nación argentina. Y elegimos ese nombre. Vos sabías que el castellano es uno de los pocos idiomas donde vos preguntás cómo te llamás, ¿no? O cómo te llamas. El grueso de los idiomas te preguntan cómo es tu nombre, digamos, ¿no? El nombre que te puso otro. Nosotros, los hispanos, lo que decimos es cómo te llamás vos, cómo te autodenominás. Entonces, consideramos muy importante el nombre. Bueno, y le pusimos la primera palabra del preámbulo, porque el preámbulo de la República Argentina, después de enumerar una serie de propósitos para labrar el acto jurídico de la Constitución, dice: teniendo a Dios como fuente de toda razón y justicia. Y esa raigambre cristiana, esa
antropología cristiana, esa concepción de la sociedad, con la concepción de la nación que tiene que ver con nuestros orígenes fundacionales, están en las raíces de nuestros países. Y nosotros nos hemos sentido avergonzados por esa raíz cultural y nuestras sociedades las han despreciado, y hay que volverlas a reivindicar. Respeto a Dios, que no quiere decir obligar a nadie que crea en Dios, ¿no? Son dos cosas distintas. Está clarísimo. Son dos cosas absolutamente distintas. El respeto a Dios, vos fijate que el billete del dólar en los Estados Unidos dice "In God we trust". No hay presidente de los Estados Unidos que no termine un discurso, sea cual fuera su creencia, que no diga "Dios bendiga América". Porque Dios está en la fuente, en la raíz fundacional de los Estados Unidos, siendo uno de los países más liberales del mundo, ¿no? Y se le toma juramento sobre la Biblia siempre, ¿no? Claro. Cosa que en la Argentina, después del gobierno militar, se dejó de hacer. Y en la Argentina un diputado jura por la vaca Aurora, por los 30.000 desaparecidos, por mis hijos, por mis nietos, juro, por lo que se le ocurre jurar, en lugar de jurar por una cosa que es absoluta y eterna como es Dios, digamos, ¿no? Y la Biblia. Ahora, ¿cómo te sentís con el Papa Francisco? Uy, qué brete me pone. Tengo que hacer una maldad, si no. No es una maldad tuya, es una terrible maldad. Bueno, te mandé al infierno de Alighieri, más o menos. Bueno, yo soy católico, creyente, practicante, y obviamente el Papa es mi pontífice en todas las cuestiones atinentes a la fe, pero no en cuestiones que tienen que ver con sus decisiones como jefe de Estado Vaticano y en sus apreciaciones políticas, digamos, ¿no? Que significativamente no las comparto. Pero en realidad ha sido un Papa que ha tenido bastantes pocas definiciones en materia de fe, ha tenido una cantidad de definiciones de naturaleza política con respecto a la inmigración y al uso del agua, pero no ha tenido demasiadas definiciones en términos espirituales, así que no me he sentido en ningún momento desleal a la figura papal, digamos, inclusive con las disidencias que tengo frente a determinadas posturas políticas, ¿no? Totalmente. ¿Qué tiene que cambiar en un país como Argentina, que es la misma realidad, pero con proporciones diferentes, obviamente, para nuestro país o para Brasil? Porque hoy la dicotomía es esa, ¿no? ¿Qué hay que hacer para cambiar esta situación donde nos encontramos en nuestra América Latina absolutamente de rodillas, ¿no? Porque para mí estamos sí, claro, bueno, si tuviera que dibujar a mi país, lo pondría de rodillas. Esa es la postura en que lo veo, frente al poder extranjero, Argentina, ¿no? Argentina, más que de rodillas, está acostado ya. Sí. Está rindiendo pleitesía, digamos. Lo que tiene que cambiar fundamentalmente es el espíritu patriótico de los dirigentes. Si los dirigentes políticos no tenemos conciencia que la responsabilidad de la política es velar por el desarrollo de la patria, digamos, como concepto histórico, como vehículo histórico y después como vehículo jurídico, y estamos fritos porque gobernamos para otras cosas, o pretendemos gobernar para otras haciendas y para otras realidades y para otras cosas. Cuando vos vas miralo en el caso de Bolsonaro, uno puede tener muchas cosas a favor, muchas cosas en contra de su gestión de gobierno, uno puede ser crítico, pero cuando un gobierno encausa el espíritu patriótico y dice primero Argentina, primero Brasil, primero Uruguay, la cosa empieza a ser totalmente distinta, porque el que se pone la camiseta de presidente empieza a ser presidente y deja de ser gerente de una multi, ¿viste? Y lo que tenemos hoy son gerentes de multi. Encima malos gerentes, digamos. Si yo estuviera en una multi los echaría, además de eso, digamos, ¿no? Corruptos, ineptos, con falta de formación, pero el problema es en nombre de quién gobierna. Aparte este es el tema. Aparte los parlamentos, mamita querida, ¿no? Dan vergüenza ajena, ¿no? Porque además, Darío, hay que tener, si se pierde el sentido de patria, la patria es los que fueron, los que somos y los que van a venir. Entonces, si este modelo de democratitis, que no es república,
La república son las instituciones, ¿no? No el mecanismo de elección de los funcionarios. Si vos gobernás en nombre de los que hoy estamos, te olvidás de los que dieron su sangre para que hoy nosotros estemos, y te olvidás de los que vienen. Entonces, ¿hoy qué decir? Bueno, listo, vayamos a la fiesta, y total que la pague otro. La deuda de la Argentina la van a pagar nuestros nietos. Ahora, si vos tenés un concepto de patria, vos sos responsable de los que vienen y todavía no conocés, y todavía no votan, y que nunca te van a votar porque todavía no nacieron, porque eso es la patria. Entonces, el patriotismo no es una chapita menor, no es una forma de presentarse, no es una forma de un día ponerse de escarapela. La patria es un concepto, y cuando los dirigentes pierden el sentido de patria, empiezan a dejar de pensar que dentro de la responsabilidad nuestra, que dentro de 5 generaciones, los argentinos sigan siendo argentinos, con el orgullo de ser argentinos. Definición magnífica, porque la verdad que, bueno, hay mucha gente que se autoproclama patriotas, ¿no? Pero nada más lejos de tener verdadero amor por su patria, por su nación, ¿no? El culpable, siempre digo, en mi caso, fue mi abuelo, por línea materna, que me inculcó un amor tremendo por mi país y por la figura de nuestro prócer, don José Gervasio Artigas. Y la verdad que eso me marcó la vida para siempre, ya desde temprana edad. Y no me veo alineado con el globalismo. Yo siempre voy a alinearme con los patriotas, y es muy bueno poder hablar con otros patriotas de otros países, de otras naciones, ¿no? Porque estamos bastante huérfanos, bastante dispersos, divididos, cada uno en su nación, y con todo el sistema político en contra, además, porque eso corre para Bolsonaro, corre para ti y corre para quien te habla. Estamos peleando con un tenedor, pero con un diente solo, o tal vez quebrado además. Darío, las mejores peleas son así, cuando son asimétricas, cuando el gordo de enfrente es grandote, esas son las buenas peleas. Y bueno, nada, Dios manda las buenas peleas, dicen a sus mejores soldados, así que hay que dar la pelea. Por lo que estamos peleando es una causa que vale la pena. Entonces a mí me dicen, ¿y para qué te vas a presentar si con todo el esfuerzo que significa, si es muy poco probable que seas elegido presidente porque no tenés recursos, no pagás consultora, no pagás medios de comunicación? No me importa, le digo. Para mí ganar es decir exactamente lo que pienso cada vez que voy en una entrevista. Y tratar de convencer a una persona de la que está del otro lado de la cámara sobre lo que estoy diciendo. Y tratar de transmitirle a una sola persona de la que me está escuchando que vale la pena y tiene sentido en amor a la patria. Fantástico. Me quedan 2 minutos, pero me gustaría que dejases un mensaje para la gente que nos acompaña, tanto aquí en nuestro país como en la República Hermana de Argentina. Y bueno, te dejamos esos 3 minutos que nos quedan para que puedas hablar libremente sobre un tema o lo que tú quieras, para que le llegue a la gente. No, yo lo que quiero darles a todos mis hermanos uruguayos y a todos los argentinos que me están escuchando es un mensaje de esperanza. La acción psicológica que hace el enemigo a través de las redes y de los medios masivos de comunicación y de los millones de dólares que pone en materia de comunicación y de lavado de cerebros, hacernos creer que esta pelea es imposible. Si la patria está en el medio, si nosotros tenemos el pensamiento en Dios, esta pelea es absolutamente posible. Nuestros países tienen todos los recursos, tienen todas las posibilidades, Dios les ha dado desde el capital humano hasta los recursos naturales como para insertarse en el mundo de otra forma, una forma digna, donde cada uno de nuestros países pueda definir su futuro, pueda definir su agenda y pueda definir su destino. Y eso es nuestra obligación y eso es lo que tenemos que hacer. Así que, nada, mucha fuerza. Yo siempre les digo lo mismo, el ánimo, Darío, viene de ánima, de alma. Es ¿no? verdad. El ánima es el alma. Entonces cuando uno se desanima, perdió el alma.
Entonces, a recuperar esa alma, que esa alma es de Dios, a ponerla al servicio de la patria y a dar la pelea como la dieron nuestros Artigas, nuestros Güemes, nuestros San Martín, que la hicieron sin nada, sin recursos y contra todo en contra, y pasaron a la historia. En algunos momentos tuvieron derrotas, en otras tuvieron victorias, pero lo que hicieron fue trascender, porque tuvieron una visión de la vida trascendente. Y esto es lo que nosotros tenemos que hacer. Nombraste un héroe argentino como Güemes, que la verdad que vale la pena aquellos que no han leído su vida y su historia, que la lean, porque realmente es fuente de inspiración, no solo para los argentinos, sino para cualquier ser humano bien nacido. Te voy a mandar, Darío, te voy a mandar de regalo un libro que se acaba de publicar, que se llama La mirada de Güemes. Ah, qué lindo. Que describe el pensamiento político de Güemes y Fantástico. desnuda la relación entre Güemes y Artigas. La simetría de pensamiento y el diálogo que tuvieron hasta que murió Güemes, entre Güemes y Artigas. Así que si me mandás después tu dirección, te lo voy a mandar de regalo. Fantástico, fantástico. Bueno, en este minuto que me queda, tú tocaste un tema fantástico, que es los recursos con que hemos sido bendecidos, han sido bendecidas nuestras patrias, ¿no? Y uno a veces piensa, ¿cómo puede ser que la Argentina tenga más de 40% de su población viviendo bajo la línea de pobreza? Un país que es el granero del mundo, ¿no? Por decir algo, ni hablemos de otro tipo de recursos como gas natural, petróleo, etcétera, ¿no? Bueno, esto es la demostración plena que el problema de la Argentina no es económico, es la clase dirigente política. Por eso hay que ir a relevarla, Darío, porque estamos condenados al éxito en nuestros países, si es que estamos bien conducidos.